porque ahorita vamos a ver que prácticamente se trata de la misma entidad, solamente que al hablar de leucemia es porque por supuesto tiene su componente leucémico y porque se localiza estas células tumorales o neoplásicas clonales en la sangre, y el linfoma es cuando infiltra ya a ganglios y hace una masa sólida, ¿verdad? Pero prácticamente estamos hablando de la misma entidad. Muy bien, vamos a comenzar. Primero que nada, eh, vamos a definir qué es una leucemia linfocítica crónica. Es una enfermedad neoplásica que se caracteriza por la acumulación de células B de aspecto maduro, pero inmunológicamente competentes en sangre periférica y órganos linfoides. Ahorita más adelante vamos a ver que en el diagnóstico al hacer una tinción, vamos a encontrar células de aspecto maduro, pero estas, no aunque estén en número normal o incluso elevado, pues obviamente no están funcionando de manera correcta. Y pues en este caso están en sangre periférica, por eso se trata de una leucemia. Cuando están en órganos linfoides y se agrupan, pues forma lo que es el linfoma. Y es aquí de lo que les voy a hablar. Cuando la expresión leucémica es menor y afecta ganglios u otro tejido linfoide, llámese vaso, llámese hígado, ganglios linfáticos, ¿sí? Se le llama linfoma linfocítico de células pequeñas, porque es la misma entidad, ¿sí? Solamente que aquí ya se trata de un tumor sólido. Sin embargo, este es más infrecuente y no, su componente, estas células neoplásicas no se van a encontrar en la circulación general en sangre periférica, sino que suelen concentrarse en ganglios, agruparse en los tejidos linfoides, ¿sí? Y va a cursar con organomegalias, esto por la infiltración y, como les digo, una menor cantidad en sangre. Se sabe que todos los casos de leucemia linfocítica crónica y leucemia, linfoma linfocítico de células pequeñas son precedidos por una linfocitosis B monoclonal. ¿Qué es una linfocitosis B monoclonal? Fíjense bien, ahorita que hablemos del diagnóstico vamos a ver que la leucemia linfocítica crónica a partir de cierto corte se toma pues para ya estar sospechando la enfermedad. Entonces, ¿qué es la leucemia? La linfocitosis B clonal es una condición que se caracteriza por tener menos de 5 por 10 a la 9 por litro de células B clonales en sangre periférica en ausencia de signos y síntomas clínicos. Es una entidad que, como su nombre lo dice, está caracterizada por una linfocitosis, ¿sí? Que precede siempre ya sea a la leucemia linfocítica crónica o a su forma sólida, que es el linfoma. Sin embargo, es una condición que, si bien reúne la cantidad de células necesarias como para empezarse a considerar o sospechar, no va a dar nunca síntomas y todavía no se desarrolla el proceso leucémico como tal, ¿sí? Y entonces, pues sí, la cuenta es de linfocitos B clonales, CD9, mayor a 5 por 10 a la 9 por litro, ¿sí? Pero no se muestran síntomas clínicos. Entonces, se sabe actualmente que esta entidad clínica siempre va precedida de leucemia linfocítica crónica. Es una de las particularidades que mencionaba la bibliografía. Bueno, no que va a presidir, es la predecesora. O sea, este desorden preleucémico afecta aproximadamente al 5% de la población en personas normales mayores de 60 años, pero tiene el riesgo por año del 1% de cambiar o de progresar a una leucemia linfocítica crónica. La inmensa mayoría que tenga bueno, el 99% de los pacientes no van a ir evolucionando a esto. ¿Sí? Ok, Adelante. muy bien. Hablando de la epidemiología, sabemos que es la leucemia del tipo más frecuente en Occidente y representa, según la bibliografía, el 30% de todas las leucemias que se ven aquí en Occidente, con una incidencia de 4.5 casos por cada 100.000 habitantes al año y con unas 4.500 muertes al año aproximadamente. Es una enfermedad que suele ser de geriátricos y en la cual se ha determinado su promedio de edad a los 72 años. Sin embargo, se ha visto que en personas
los cuales tienen un ascendiente de primera línea, un familiar de primera línea con leucemia linfocítica crónica, la edad de presentación es más baja por el mayor riesgo que tiene esta persona, y desciende hasta los 58 años, que es la edad en que se presenta. Es bien sabido que es selecta de los varones en 2-1 sobre las mujeres, y de hecho es un factor predictor un factor predictor adverso que esté presente en mujeres antes que en varones. Afecta más a caucásicos y personas de raza blanca, obviamente, y pues como les mencionaba, personas con historias familiar de un síndrome linfoproliferativo tienen mayor riesgo. Se me pasó a decirles que la leucemia linfocítica crónica es un síndrome linfoproliferativo, y más que el linfoproliferativo es un síndrome acumulativo de linfocitos, ¿sí? Pero se considera como síndrome linfoproliferativo. Síndrome linfoproliferativo, pues vamos a tener varios, ¿verdad? Pero las personas que tienen una historia familiar, algún otro síndrome linfoproliferativo, algún otro tipo de leucemia, con que es la linfoproliferativa, no necesariamente la leucemia linfocítica crónica, va a tener un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad. Y obviamente familiares de primera línea que la hayan padecido. Los factores de riesgo es una predisposición familiar del 5 al 10% de los pacientes, como les digo, si tiene este rasgo de herencia. Y el riesgo aumenta de 2 a 7 veces con familiares de primer grado, ¿sí? Y como les mencionaba, suele presentarse no a los 72 años, sino a los 58 años de edad, que es el promedio que la literatura maneja en este tipo de pacientes, con presencia de linfocitosis beta monoclonal, sí, que es, como bien dijo el doctor, la entidad precedente para desarrollar, bueno, en este caso, sí se desarrollaría la leucemia. En cuanto a su etiopatogenia, se ha relacionado con el contacto con herbicidas, el agente naranja, durante la Segunda Guerra Mundial y durante otros enfrentamientos en los cuales Estados Unidos ha sido partícipe, pero sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, se empezó a promover una campaña de guerra química, ¿sí? Entonces, uno de los agentes que utilizaban era el agente naranja como arma química. Después se dieron cuenta que obviamente todo el daño que afectaba y pues obviamente era un arma muy letal, ¿verdad? Entonces, alteraciones en protoncogenes y genes supresores de tumores, ahorita les voy a mencionar cuáles, y alteraciones genéticas y mutaciones y de lesiones, que es muy importante en la etiopatogenia de la enfermedad. Las alteraciones genéticas, que son las más frecuentes, son las de lesiones, o como les digo, las mutaciones, ¿sí? Esta de lesión, el brazo largo del cromosoma 13, ¿sí? Bueno, para empezar, está implicado el brazo largo del cromosoma 13 en la expresión de este gen BCL2, que es un gen que regula la apoptosis, si sabemos de ello. Este produce que se inhiba la apoptosis. Y bueno, ahorita les voy a explicar esta secuencia, ¿sí? Y como resultado final se da la proliferación celular. Entonces, esta es la lesión más importante. Se da la lesión del brazo largo del cromosoma 13, y esto produce una pérdida de 2 microRNs, ¿sí? Como les digo, es un gen que está implicado en la regulación de la apoptosis, lo que normalmente funciona inhibiéndola, obviamente, para que no esté una apoptosis acelerada. Entonces, al haber una sobreexpresión de BCL2, sí, hay una proliferación celular, porque obviamente el mecanismo de apoptosis se encuentra desinhibido, y entonces las células no están muriendo, están proliferando, por eso es un síndrome linfoproliferativo. Otras de lesiones importantes que sí se mencionan a lo largo del capítulo es la de lesión 11Q,
que está asociada con el gen AETM, también relacionado con la apoptosis, y está sumamente importante porque saben que el guardián del genoma, el P53, se localiza en el brazo corto del cromosoma 17, y aquí si hay una lesión en el brazo corto del cromosoma 17, hay una mutación del gen TP53, que obviamente sabemos que es el guardián del genoma, y esto casi siempre se asocia a malos pronósticos. Y puede también encontrarse mutación de la región variable, del gen de la región variable de la cadena de inmunoglobulinas en el 50% de los casos. Esto va a suponer que la presentación clínica de los pacientes, como lo vamos a ver a continuación, pues va a cursar casi siempre con hipogamma-globuliniemias. Y bueno, no sé si hasta el momento tengan dudas, si no pasamos al cuadro clínico. Adelante, adelante. En cuanto a su cuadro clínico, les comentaba que es una enfermedad geriátrica, ¿sí? Que suele diagnosticarse en adultos mayores. Su comienzo es lento e insidioso, incluso, como les mencioné al inicio, es una enfermedad muy heterogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que como hay pacientes que les va a afectar de sobremanera, que les va a impedir realizar su vida diaria con completa normalidad, como va a haber otros pacientes que van a desarrollar un cuadro muy grave. Sí, esto es muy dependiente de las comorbilidades, de la edad y de otros factores del paciente que la presente. Entonces, el paciente va a acudir a consulta por lo siguiente: aumento de volumen de ganglios superficiales, astenia de dinamia y pérdida de peso. Sí, de hecho, no es muy florido el cuadro en cuanto a síntomas primarios o signos. Y el aumento de los ganglios superficiales pues lo puede hacer a nivel cervical, a nivel inguinal, ¿sí? No tiene predilección por algún espacio. Astenia y anemia, y el paciente pues sí va a notar que tiene pérdida de peso. Si, bueno, más del 75% de los casos se descubre al realizar una biometría hemática de rutina en pacientes asintomáticos. En alguna biometría de rutina que el paciente, se le ordena al paciente, su médico internista o su geriatra, y la clínica se va a relacionar. Cuando existe clínica en este cuadro clínico, porque como les menciono, no siempre hay clínica, se relaciona con infiltración de médula ósea o los tejidos linfoides. Y esto va a generar, por supuesto, alteraciones de la inmunidad. Conforme, bueno, ahorita les menciono que conforme va avanzando el cuadro clínico, pues obviamente estos ganglios van a ir creciendo, estas adenopatías, y si se localizan en regiones comprometedoras, por ejemplo, si es una región a nivel cervical, pues obviamente por ahí tenemos el paquete vasculonervioso que pasa a nivel de cuello, y entonces puede producir síntomas opresivos o dependiendo del lugar donde se localice. Entonces, como les mencionaba, no tiene predilección, puede presentarse en lesión axilar, cervical, inguinal, salvo en estadios tempranos. En estadios tempranos no suele haber adenopatía, suele manifestarse ya en la enfermedad avanzada. Es de tamaño variable, que aumenta conforme avanza el tamaño, de consistencia elástica, no adherido y que no duele. Dependiendo de su localización, como les digo, puede presentar síntomas opresivos. Y bueno, no es común que al inicio de la enfermedad exista esplenomegalia, sino que esta se da al ir avanzando en la enfermedad, que es dura e indolora. Y pues por supuesto, si esta esplenomegalia es importante, pues va a producir que existen síntomas compresivos abdominales, pues por las estructuras aledañas que puede comprimir. Y los síntomas entre ellos son plenitud y saciedad precoz, obviamente, ¿verdad? Es como si se tratase de un tumor gástrico. Ya ven que el tumor gástrico, el cáncer de estómago, una de las principales características es que produce saciedad precoz, ¿verdad? Bueno, estaré imitando en este caso esto. La hepatomegalia, a pesar de que no es común, suele presentarse porque se infiltra el sistema porta. Y bueno, un síndrome de inmunodeficiencia medular porque todos los componentes de la médula ósea son desplazados por estos linfocitos o por prolinfocitos. Y bueno, vamos a encontrar sintomatología de anemia, una anemia normocítica normocrómica, que esta anemia puede ser
anemia autoinmune. Diátesis hemorrágica, como lo podemos observar en esta imagen, que esa manera de pápulas planas, así lo menciona la bibliografía, en la piel, tendencia a infecciones. Perdón, doctor. Hay que recordar que toda leucemia, linfoma o cualquier tumor o cualquier enfermedad que infiltre en la médula ósea se va a caracterizar por, ya lo habíamos mencionado, síndrome de insuficiencia medular, ya sea, como mencionaste, por inmunodeficiencia, o sea, por defecto en la generación de células de la defensa de forma normales, depresión de la serie roja causando anemia, depresión de plaquetas causando púrpura, que es lo que vemos ahí, lesiones purpúricas, ¿sí? Hay que recordar que las petequias son en cabeza de alfiler, pero se van juntando y van formando las lesiones purpúricas. Entonces, ahí lo que vemos es una púrpura. ¿Sí? Muy bien. Sí, sí, Adelante. así es. Y obviamente la tendencia a infecciones, que ahorita voy a mencionar particularmente eso, fiebre de predominio vespertino, pérdida de peso mayor al 10% y diaforesis nocturna. Como les mencionaba ahorita, puede desarrollarse una anemia hemolítica autoinmune, esto por desarrollo de autoanticuerpos, y es muy, muy ligado a lo que dijo el doctor Aldo en este momento, porque también puede existir trombocitopenia autoinmune, ¿verdad? Si ambas entidades coexisten juntas, pues se le llama esto síndrome de Evans. Y sí es común que aparezca anemia hemolítica autoinmune. Sí, vean el porcentaje de los pacientes en los cuales aparece. Entonces, las infecciones de repetición son importantes porque es la principal causa de muerte en los pacientes que padecen de leucemia linfocítica crónica, pero estaríamos hablando de infecciones oportunistas, ¿verdad? Cuando el paciente ya, pues, cursa con una inmunosupresión, con una insuficiencia medular. Durante el curso de la enfermedad aparecen infecciones de repetición y son muy comunes que lo hagan en el aparato respiratorio y sobre todo bacterias encapsuladas como Streptoneumoniae o Haemophilus influenzae. Sin embargo, como les digo, conforme avanza la enfermedad, aparecen patógenos oportunistas como Pneumocystis jirovecii, micobacterias del género del complejo Avium, y citomegalovirus, virus del herpes simple, virus de varicela zoster, virus de Epstein-Barr y el parvovirus. ¿Se acuerdan que el parvovirus es muy común también en las anemias? Y bueno, la hipogamaglobulinemia es muy frecuente en la leucemia linfocítica crónica, por lo que les mencionaba de esta supresión de las inmunoglobulinas. Sí, las gamma globulinas, recordemos que son las inmunoglobulinas. Y esto, obviamente, este receptor, este anticuerpo, pues obviamente va a promover, si está menormente expresado, pues obviamente una infección, ¿verdad? Las manifestaciones clínicas extraganglionares son infrecuentes, sin embargo, podemos encontrar infiltraciones en piel en forma de nódulos, también en tubo digestivo, sistema nervioso central y glándulas lagrimales y parótidas, a lo que podemos conocer como, bueno, puede presentarse como el síndrome de Mikulicz, que este cursa con el síndrome de Sjögren, ¿verdad? En la cual pues vamos a ver una hiperplasia de las glándulas parótidas, lagrimales, y, y esto va a ser dado por infiltraciones en la piel, perdón, en las glándulas, infiltraciones de linfocitos, pero esto es extraganglionar, no es lo común que pase. Los Okay, bueno, pacientes, nada más, no es un síndrome de Sjögren, se manifiesta igual que el síndrome de Sjögren, es decir, serostomía, seroftalmia, ¿sí? Pero eso es importante la diferenciación. El síndrome de Sjögren, el síndrome de ojo seco, como se le considera, de origen autoinmune, ¿sí? Ahí mientras que el síndrome de Mikulicz es infiltrativo. Es un síndrome de ojo seco, pero por infiltración de estas células, ¿sí? O sea, no es no tiene mediación autoinmune, es mediación infiltrativa. Ok. Nada más. Sí, muy bien.
Y bueno, estos pacientes que desarrollan estas manifestaciones clínicas extraglandulares van a tener el doble riesgo comparado con el riesgo que presenta la población general de presentar alguna otra neoplasia en algún otro sitio. ¿Por qué crees Y que sea eso? porque, sí, pues porque están, bueno, si estamos hablando que la etiopatogenia está afectado el guardián del genoma, pues creo que puede, los genes de supresión tumoral, pues entonces puede proliferar cualquier otra neoplasia, ¿no? Pero si no está mutado el GP53, Está, por ejemplo, el BCL2 que regula la apoptosis. que es de los linfocitos, ¿verdad? Ajá, De la señalización del receptor linfocitos B. sí. Entonces, esto es muy importante porque lo mencionaste tú en algunas diapositivas anteriores, cómo este tumor produce linfocitos anómalos. Entonces, linfocitos que no están generando una respuesta, que no destruyen bacterias, no destruyen, ¿cómo se llama? Virus que nos agreden, que normalmente no nos causaría ningún problema, ¿sí? Pero en este caso, esta va a producir, como mencionaste, inmunoglobulinas de forma normal o en pequeñas cantidades. Entonces, ¿qué dijimos al principio cuando empezamos a ver lo de los tumores, de las leucemias, que era la causa del cáncer en general? ¿Sí Mm, recuerdan que les dije eso? Sí, La causa principal era una deficiencia inmunológica. Entonces, si yo detecto un tumor, una célula anormal y no la destruyo, ¿sí? Entonces esa célula va a proliferar. Entonces, estos pacientes, como tú mencionaste, tienen más alteraciones a nivel inmunológico que otros. Entonces, y se deben de encargar de inducir la apoptosis o destruir a las células que están creciendo de forma normal. Pero pues si no funcionan, por eso estos pacientes tienen mucho riesgo de desarrollar otras neoplasias. ¿Sí? sí, Por eso también se equivocan mucho y producen, inducen destrucción de células propias, la anemia hemolítica autoinmune, la trombocitopenia autoinmune, ¿sí? Y desafortunadamente estas son más resistentes a corticosteroides que las otras, ¿sí? sí, así es, sí son resistentes a corticosteroides. Adelante. Muy bien. En cuanto al diagnóstico, nos vamos a ir por partes. Primero, la biometría hemática, que ya sabemos que puede ser encontrarse como hallazgo ocasional en la consulta de rutina, ¿verdad? Y el dato más característico que vamos a encontrar es una linfocitosis absoluta y persistente en la fórmula blanca, ¿sí? Y los leucocitos pueden estar en cifras variables, no hay una cifra estipulada, ¿verdad? Va a ser anemia normocítica normocrómica, como le menciono, y suele diagnosticarse, como les digo, en exámenes de rutina. Y, y pues sí, es lo que mencionaba nada más de la biometría hemática. Bueno, ahorita les voy a mencionar algunos conteos, algunos criterios generales. En cuanto a la frotis de sangre periférica, este sí va a ser muy importante porque el 90% de los leucocitos van a aparecer normales y de forma madura. Pero como les digo, esto no significa que sean funcionales inmunológicamente, sino que haciéndose más pruebas, obviamente vamos a coincidir que son inmunológicamente incompetentes. Suele encontrarse rastros nucleares conocidos como sombras de Gumprecht, que son al momento de hacer la preparación, son las células que se rompen y si encontramos un porcentaje mayor al 30%, la bibliografía menciona que es un pronóstico favorable. ¿Sí? Sombras de Gumprecht o también lo mencionan como células de Frotis. ¿Sí? Los prolinfocitos son células que aparecen más grandes con nucleolo prominente y estas deben de aparecer eh, en un número mayor del 55%. Si lo hacen entre el 11 y el 55%, la bibliografía menciona que la enfermedad suele tener un curso más agresivo. Y aquí les presento esta imagen en donde tenemos estas dos células de, como les menciono, de, Gumprecht. de Frotis, ¿mande? De Gumprecht. Sí, ajá. Y como pueden ver,
pues obviamente no llega ni al 30%, ¿verdad? O sea, entonces probablemente si tomamos esta premisa, pues probablemente esta leucemia no sea de buen pronóstico, ¿verdad? Y vean cómo los linfocitos eh, aparecen aquí de apariencia normal, ¿verdad? Y vean cómo este eritrocito está nucleado, lo que no debería de ser, ¿verdad? Y vean cómo estos otros eritrocitos aparecen como esferocitos. Esto porque pues ya estamos, hay una anemia hemolítica Hemolítica. urgente y vean cómo la presencia de esferocitos es característica, ¿sí? Así es. Y bueno, Una eh, duda. sí, Las sombras de Gumprecht es patognomónico, o sea, de que si están presentes ya aseguran el diagnóstico. No, 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 ok. esto pueden ser por procesos inflamatorios también. No es característico. Es decir, si las encuentras, vas a pensar en que es una leucemia linfocítica crónica. Pero si el paciente tiene celularidad normal de linfocitos y sin ningún síntoma, pues no significa que tenga ninguna enfermedad. ¿Sí? Ok. Si no las encuentras, no significa que no tenga la leucemia. Puede tener desde hace 6 meses linfocitosis de 8000 y sin células de Frotis o de Gumprecht y el paciente tener la enfermedad. O sea, patognomónicas no son. Son muy características, que es distinto. Ok, está bien, gracias. muy bien. Y bueno, la biopsia de médula ósea, el aspirado de médula ósea, no es un estudio que se requiera con bastante necesidad para el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. Si lo hacemos, vamos a encontrar una médula con hipercelularidad o con hormocelularidad, ¿sí? Y esta celularidad pues va a ser, bueno, va a estar dada hasta más del 30% por infiltración linfoide, ya sea de sus formas, pues obviamente eh, inmaduras y en este caso, como leucemia linfocítica crónica, de linfocitos maduros. Y la bibliografía menciona estos 4 patrones en los cuales son patrones histológicos en los cuales se puede presentar al momento de hacer este aspirado. Su patrón difuso, que lo tenemos aquí en la letra A, su patrón intersticial, que no aparece aquí, su patrón nodular en la letra B y su patrón mixto, ¿verdad? Pero esto es una clasificación meramente histológica y no mencionaba más al respecto, entonces creo que no tiene mucha importancia para la clínica. Uh-huh. En cuanto a la biopsia ganglionar, este es un corte de ganglio linfático de un linfoma linfocítico pequeño. Vean cómo aquí ponen linfoma linfocítico pequeño, diagonal leucemia linfocítica crónica, porque como les digo, es prácticamente la misma entidad. Y bueno, aquí si hacemos un mayor aumento, vemos la presencia de células tumorales, eh, obviamente linfocíticos, que son pequeños y redondeados, ¿sí? Y son ganglios que están infiltrados por linfocitos B maduros, agrupados en áreas pálidas llamadas centros de proliferación, donde vean cómo, si hacemos un aumento, cómo van a estar agrupados, ¿sí? Ah, y bueno, pues obviamente se llama linfoma de células pequeñas porque pues vean que son células pequeñas redondeadas. Esto sí, el inmunofenotipo es lo más importante para diferenciar de qué entidad estamos hablando, ¿verdad? Es lo más importante y es el estudio que contundente para saber de qué leucemia estamos hablando. Vamos a encontrar que los marcadores positivos para leucemia linfocítica crónica son CD19, CD23, CD20 y CD5. Estos 4, esta tetrada, son muy importantes. Y una expresión débil de inmunoglobulina de superficie, en específico inmunoglobulina M y inmunoglobulina D, que obviamente se va a relacionar con la hipogamaglobulinemia que les he mencionado, ¿sí? Pero sí es importante grabarse estos 4 marcadores porque pues van a tener mucho juego al momento del tratamiento. Y vean, en esta tabla se recoge como los criterios generales para el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica. Linfocitosis B clonal mayor o igual a 5 por 10 a la 9 por litro, mantenida en al menos 3 meses
y en su mayor parte linfocitos clonales pequeños y maduros, ¿sí? Esto lo sabemos, bueno, como les digo ahorita, la linfocitosis B clonal es esto, es una cifra menor a esto, pero sin clínica, ¿verdad? Aquí ya existiría clínica. Inmunofenotipo, como les mencionaba, lo que ya les mencionaba, CD5, CD19, CD20. CD20 suele ser débil. Inmunoglobulina de superficie, las cadenas pesadas kappa o lambda, débiles, con expresión débil, y CD23 positivo. ¿Sí? Linfocitos atípicos o inmaduros o prolinfocitos en menos o igual al 55%. Creo que aquí lo más importante es esto y el inmunofenotipo, que es lo más importante. El proteinograma es... Bueno, nada más ahí un comentario. Si te fijas, para el diagnóstico no menciona, a diferencia de otros, aspirado de médula ósea, biopsia de hueso. O sea, el diagnóstico fundamental es en base al inmunofenotipo, como mencionaste. El hecho de tener linfocitosis persistente por más de 3 meses y haces el inmunofenotipado, eso establece el diagnóstico, ¿sí? Y ahorita lo que vas a mencionar son todos los estudios extra que se tienen que hacer para complementar el estado clínico, descartar otras causas que ahorita mencionamos. Adelante. Sí, de hecho el inmunofenotipo es bien importante hacerlo porque, y también, bueno, ahorita les voy a mencionar como el FISH, porque si está producido por la lesión de cierto cromosoma o por la mutación de cierto gen, es más agresivo una que otra, depende de que esté afectado. Y bueno, el proteinograma, ya lo habíamos visto hace mucho en patoclínica, en la mayoría de los pacientes se desarrollan hipogamaglobulinemia como consecuencia de un trastorno madurativo y funcional de los linfocitos B. Sí, obviamente, como les he mencionado en toda la presentación, la inmunoglobulina de superficie está disminuida, esto predispone a infecciones, y vean aquí, esta es la curva de las gamma globulinas. La gamma globulina es inmunoglobulina. Vean que está casi aplanada, esto indica una hipogamma globulinemia. Y vean que este es el patrón normal, que no está tan aplanada como aparece aquí. Estos son los valores normales por si alguien lo necesita revisar. Y bueno, el FISH, que es la fluorescencia, es inmunofluorescencia in situ, es el estándar para identificar las anomalías cromosómicas y precisar su pronóstico. Y no sé si aquí sea muy común que se haga, pero sí es importante saber qué es lo que está afectado directamente. Por lo que le digo, porque esto condiciona el pronóstico del paciente. Cuando hay una lesión del TP53, como lo vemos, se asocia a un mal pronóstico y a recaídas. Y bueno, obviamente, como en la leucemia linfocítica crónica el 80% de los pacientes presentan anomalías del cariotipo, pues entonces sí es recomendable hacerlo, aunque en el ámbito institucional probablemente no sea muy factible. Las lesiones de la región 14 del cromosoma 13 se encuentran en casi la mitad de la región 14 del brazo largo del cromosoma 13, se encuentran casi en la mitad de los pacientes. O sea, la lesión 13, ¿se acuerdan que les dije ahorita? Es de las principales, y vean que está en casi la mitad de los pacientes, pero casi siempre, afortunadamente, se asocia esto a un pronóstico bueno cuando hablamos de lesiones 13. La trisomía 12 también es una alteración muy frecuente, y es de hecho la segunda en frecuencia, y aquí se asocia a un pronóstico intermedio. Las lesiones de la región 22 del brazo largo, el cromosoma 11 o región 23, implica mutaciones en el gen AETM. Este gen ya sabemos que está relacionado con la regulación de la apoptosis, afecta también del 10 al 20%, y aquí, cuando hay una lesión en el cromosoma 11, se asocia un pronóstico adverso, suelen asociado con adenopatías voluminosas en abdomen. Y pues si hay una lesión en el brazo largo del cromosoma 17, donde se encuentra el guardián del genoma, el P53, pues obviamente estaríamos hablando de un pronóstico adverso con un gran porcentaje de recaídas. Por eso es importante saber
qué es lo que está afectado a nivel molecular. Y bueno, esta tablita se las presento nada más para que vean con qué otras síndrome linfoproliferativo se puede hacer el diagnóstico diferencial. Una leucemia prolinfocítica B, tricolosemia, linfoma no-Hodgkin esplénico de la zona marginal, de las células del mando y folicular. Son otros síndromes linfoproliferativos que mencionaba la bibliografía. Y ustedes aquí pueden revisar los marcadores para ver, obviamente cuando se trate cada uno de estos temas, pues ver con cuáles marcadores está cada uno. Y bueno, en cuanto a la evolución y pronóstico, esto sí es muy importante. Esto va a depender del tratamiento, va a depender del tratamiento de su evolución y su pronóstico. Y obviamente que dependiendo de la fase clínica en donde se encuentre el paciente va a ser diferente. En general, la supervivencia a 5 años es mayor al 80% de la mayoría de los pacientes. Y bueno, aquí son dos clasificaciones, la clasificación de Ray y la clasificación de Binet, que la bibliografía menciona que se utiliza mucho en clínica porque son muy simples de usar. Y vean, en la clasificación de Ray tenemos de estadio del 0 al 4, ¿sí? 0, linfocitosis en sangre periférica y médula ósea, una supervivencia hasta de 17 años. Mientras que si nos vamos al extremo contrario, linfocitosis más trombocitopenia, ya se está desarrollando un componente autoinmune como aquí, anemia, la supervivencia es de 3 años, ¿sí? Bueno, se considera que es la linfocitosis y dentro del estadio de Ray, Binet, es siempre y cuando esa anemia y esa trombocitopenia no sean hemolíticas. Ah, ok, ok. Cuando no son cuando no son autoinmunes, o sea, cuando ya son por infiltración, es por eso que su pronóstico empeora. Cuando todas son autoinmunes, es menos mejor el pronóstico todavía. Ok, muy bien. Y bueno, cabe mencionar que la clasificación modificada, el estadio 0 es un riesgo bajo, ¿sí? El 1 y el 2, riesgo intermedio, y el 3 y el 4, un riesgo alto, ¿sí? Ahorita vamos a ver qué implicaciones tiene que sea de menor o intermedio a riesgo alto, porque incluso los pacientes con riesgo menor no se les da tratamiento en primera instancia. Ahorita lo vamos a ver. Y en cuanto a la clasificación de Binet, pues son estadios A, B y C. Linfocitosis con afección de menos de 2 áreas linfoides hasta la anemia y trombocitopenia, anemia de menos de 10 gramos por decilitro y trombocitopenia de menos de 100 plaquetas por milímetro cúbico. ¿Sí? Y bueno, el tratamiento es importante mencionar que no existe una cura definitiva y no se puede hablar de un tratamiento curativo, ya que el único tratamiento que podría ser completamente curativo sería un trasplante halogénico. Sin embargo, muy poco número de pacientes puede someterse a un procedimiento como estos, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos que se van a perseguir según si se trata de un paciente joven o geriátrico? Joven me refiero, no joven, adulto joven, sino de 58 años, por ejemplo, que se presente en menos del promedio de que se presenta, ¿sí? Justificados tratamientos experimentales con potencial curativo para los jóvenes. O sea, hay muchas opciones de tratamiento, como les voy a mencionar ahorita, incluso unas en boga en este momento. Entonces, pues en los jóvenes sí está, como obviamente hay más años de vida que se espera que viva el paciente, se puede experimentar más. Mientras que en los pacientes geriátricos de 72 años y en edades aledañas, pues obviamente el paciente está próximo a morir, pues por naturaleza, y lo que se necesita es aliviar sus síntomas y el aumento de la supervivencia. Sí, no que esté próximo a morir rápidamente, sino que la esperanza de vida, pues ya le quedan pocos años de los que ha vivido, ¿verdad? ¿Te regresas tantito a los estadios? Sí. Sí. Entonces, por ejemplo, en el A, B y C, por ejemplo, sí, no, yo me confundí, sí es la anemia autoinmune, sí son las inmunológicas.
cuando ya empiezan a haber anemias y trombocitopenias autoinmunes, como ya habíamos mencionado, no responden a corticosteroides, por eso sombrean el pronóstico. Ahorita les dije al revés, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, sí, ya ensombrecen el pronóstico porque como no van a responder bien a esteroides, pasan dos cosas. Uno, es porque está infiltrando y está modificando mucho el nicho hematológico. Y dos, no permite que las células, el paciente se recupere de la hemoglobina y pueda tener ¿cómo se llama? Un aporte de oxígeno adecuado a los tejidos, tenga riesgo de sangrados y aparte lo expone a transfusiones, lo cuales favorecen multitransfusiones, favorecen hemosidrosis y depósito de hierro en los tejidos. Por eso se empeora su pronóstico. ¿Sí? Ok, Sí, adelante. muy bien. Sí. Y bueno, ¿cuáles van a ser las consideraciones terapéuticas generales según la bibliografía? Obviamente sabemos que el tratamiento se tiene que ajustar dependiendo del paciente, su edad, su estado general, sus comorbilidades y factores pronósticos del paciente que lo consideren o no un paciente con riesgos, con pronóstico adverso. Se toma como periodo de observación clínica entre 3 a 6 meses y esto consiste en que va a haber abstención terapéutica en casos de estadios de bajo e intermedio riesgo según la clasificación de Ray. Se efectúan controles cada 3 o 6 meses o cada año y la bibliografía menciona, doctor, no sé qué tan factible sea, que a partir de que el paciente empiece un estadio avanzado o con signos de progresión, es cuando se va a empezar a tomar medidas terapéuticas. No sé qué tan conveniente sea esto. Sí, hay que recordar que la mayoría de estos pacientes son seniles. Entonces, muchos tienen diabetes, hipertensión, fragilidad, insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica. Y como mencionaste, imagínate un paciente que tenga solamente linfocitosis, sin ninguna adenopatía, sin trombocitopenia, sin anemia. Su esperanza de vida son 17 años. Y si tú lo sometes a un tratamiento quimioterápico, lo arriesgas a que bajen sus defensas, se enferme y puedas deteriorarlo. A lo mejor no lo mata la quimioterapia, pero por ejemplo le das tratamiento y si puede descompensarse su función cardíaca, empeorar su función renal. Y si tenía una función renal, por así decirlo, un estadio 4 de falla renal crónica y con los quimioterápicos y el tratamiento, la agresividad de las quimioterapias, lo bajas a un estadio 3, pues obviamente su esperanza de vida disminuyó y no por la leucemia, sino por el tratamiento. Entonces, por eso si el paciente está asintomático, solamente se vigila. Ok, sí, muy bien. Sí, porque no comprendía por qué. Sí. Y bueno, esta tabla menciona las pautas terapéuticas sugeridas con la leucemia linfocítica crónica, de los cuales les voy a ir desarrollando los tratamientos que se tienen hasta el momento, ¿sí? Pero sí sería bueno, y por motivos de tiempo ya no podemos revisar tanto pero sí sería bueno que la leyeran cada uno en sus casas. Y bueno, las opciones de tratamiento que vamos a tener son los agentes alquilantes, en los cuales su función básica es citostática, ¿verdad? Y el agente de elección es el clorambucilo en monoterapia, a dosis altas de 8 miligramos por kilo por día bioral, en tomas de un solo día por 3 o 4 semanas, o bien hasta que se alcance máxima respuesta al tratamiento. Existe otro esquema también del clorambucilo de 4 a 8 miligramos bioral por día, hasta que el recuento leucocitario se normalice, ¿verdad? Pero la bibliografía menciona que es mejor este esquema y más usado. Hoy en día el clorambucilo se reserva para pacientes geriátricos con comorbilidades relevantes porque es un paciente que puede tener, es un agente que por supuesto como es citostático, pues obviamente tiene esta citotoxicidad inherente a él. A menudo se combina con anticuerpos. ¿Perdón? Es de los menos agresivos. Ah, ok. Ok, por eso es que se reserva para pacientes ya... Más grandes y con comorbilidades. Ok. Sí, no es tan poderoso como quimioterápico, pero como quien dice, nada más va a paliar la
a la leucemia. Muy bien. Sí. Y sí, este se puede combinar con anticuerpos monoclonales anti-CD20 o con agentes como la ciclofosfamida, que ahorita vamos a ver, es un análogo de purinas. Y se tiene este esquema R-CHOP, no sé por qué se llama R-CHOP, si no son las iniciales de estos medicamentos, es un esquema Ah, que ya... ¿Mande? sí son las iniciales, pero creo que en inglés, porque bueno, la R es de rituximab, la C sí es de ciclofosfamida, la H no me acuerdo el nombre de adremicina, el nombre inicial comercial. La O es Ah, de Oncovin, que es la vincristina, y la P es de prednisona. ok. Nada más nos faltaría la H, que ahorita no me acuerdo cuál es, pero la O sí es Oncovin, que es vincristina. Entonces, son los nombres en inglés, pero creo que, por ejemplo, Oncovin es el nombre comercial. Ah, muy bien, sí. Sí, y está reservado para pacientes con síndrome de Richter. El síndrome de Richter es una condición en la cual progresa al linfoma de manera rápida. Eh, eh, Me explico, o sea, es la progresión de leucemia al linfoma de manera rápida. Y bueno, en cuanto a los análogos de las purinas, vamos Oye, a Alex, tener ¿Mande? ¿puedes repetir cómo actúan estos fármacos? Es que no me quedó muy claro su mecanismo de los agentes alquilantes. Mencionaba la bibliografía que nada más es un citostático. Como bien dice el doctor Aldo, no es un agente eh, muy poderoso, pero no mencionaba exactamente cuál es su mecanismo de acción. Son, Si quieres por te lo ejemplo, consulto. los alquilantes, obviamente, por su nombre le dicen, inducen grupos alquilos en las cadenas de DNA y hacen que no se proliferen nada más. O sea, nada más detienen ¿cómo se llama? El ciclo celular. ¿Sí? Esos son Pero los la grupos célula alquilantes, sigue ahí, ¿no? Como los para- alquilantes. Por ejemplo, eso es el clorambucilo, los agentes alquilantes, por eso se llaman citostáticos, nada más paralizan la, el ciclo celular. ¿Sí? Al inducir, agregar o añadir grupos alquilo no me acuerdo en qué parte del DNA, pero ese es lo que hacen. Es el melfalán, el clorambucilo, ¿sí? Eh, Nada más, no sé si quedó claro eso. Por ejemplo, el rituximab es un anti-CD20, ¿sí? La vincristina, la diamicina son Ay, la adremicina ay, se me fue el nombre. Es de las antraciclinas, vincristina es de las alcaloides de la vinca, la prednisona obviamente es un corticoide. Aquí lo más importante es lo que mencionaste ahorita del anti-CD20, ¿no? Que es el rituximab, sí, que son nuevas combinaciones eh, que hacen, actúan más específicamente sobre el receptor de la célula B, Así ¿sí? es. Y, Sí, que de hecho y, ahorita los vamos a mencionar. Son el rituximab y otros. sí, y nada más ahí en cuanto a lo que mencionabas del síndrome de Richter, es cómo progresa una leucemia linfocítica crónica hacia un linfoma no Hodgkin de alto grado. Entonces, eso es lo relevante de esa transformación y lo cual, pues obviamente ensombrece el pronóstico del paciente. Sí, Así es. adelante. Y muy bien. Los análogos de la purina, el que se menciona que es de uso más común es la fludarabina. Y ese es el base de tratamiento en pacientes menores de 70 años y con buen estado general y sin comorbilidades, pues porque esto lo podríamos deducir por su potencial más elevado que el pasado. Y bueno, se menciona que tiene un alto sinergismo con agentes alquilantes como el clorambucilo y con agentes monoclonales como el rituximab. Y de hecho existe este esquema que se llama esquema FCR, que es fludarabina, eh, ciclofosfamida y rituximab, ¿sí? Eh, eh, 6 ciclos de FCR va a inducir un 45% de respuesta completa en los pacientes, o sea, es un esquema eh, eh, que tiene buena respuesta. Sin embargo, como es más potente, obviamente induce más toxicidad. Y pues como causa una inmunosupresión prolongada e intensa de CD4, obviamente vamos a desarrollar infecciones oportunistas
que son las mismas que aparecerían en un paciente con SIDA, pneumocystis jirovecii, pneumocystis carini y todas estas. Bendamustine es otra alternativa para pacientes con insuficiencia renal, ya que no tiene un componente tan tóxico como lo es la fludarabina. No sé si se utiliza esta en la vida real, doctor. Sí, 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 sí. De hecho, es la bendamustina, por ejemplo, como se recomienda como anterior al clorambucil si el paciente tiene buena condición, buen estado físico. El clorambucil, como les digo, es más noble, la bendamustina es más intensa y causa más deterioro en el estado general del paciente. Ok. Pero sí, sí, sí. Y bueno, estos son los anticuerpos monoclonales, los que estábamos mencionando hace un momento. El primero que salió fue el ametrozumab, y ya actualmente no tiene un juego muy, muy importante, solamente se utiliza como tratamiento de rescate porque vean que causa una profunda inmunosupresión y está relacionado con infecciones de repetición de citomegalovirus, ya que lo reactiva. Y bueno, es un anticuerpo dirigido al antígeno CD52, pero como les menciono, ya no se utiliza tanto, ya está reservado para casos muy específicos. El rituximab sí es un agente que se utiliza, es un anticuerpo anti-CD20 que tiene sinergismo con la fludarabina y la ciclofosfamida. Y bueno, se utiliza para pacientes con anemia y trombocitopenias autoinmunes concomitantes a la leucemia linfocítica crónica. Sin embargo, es un agente que obviamente es agresivo y produce síndrome de lisis tumoral. ¿Qué es esto? Que cuando las células tumorales se van destruyendo, lisando, obviamente expulsan todos los componentes celulares, potasio, purinas, etcétera. Entonces, una alta concentración de ácido úrico, que es un metabolito restante de las purinas, se puede concentrar en riñón y puede causar insuficiencia renal. Y también está asociado con reacciones infusionales graves y, como les menciono, para esta afección renal, pues se puede utilizar como medida preventiva allopurinol para las altas concentraciones de ácido úrico. El uvinotuzumab y el ofatumumab son anticuerpos más recientemente introducidos de segunda generación anti-CD20 que se utilizan en combinaciones con clorambucilo, y estos son tratamientos de primera elección en pacientes que no son candidatos al esquema FCR, ¿sí? Y como aquí dice clorambucilo y ovinutuzumab, demuestran alargar la supervivencia en los pacientes mejores que el clorambucilo como monoterapia, porque pues el clorambucilo, como ya lo estamos viendo, no es un agente muy potente y es un poquito más noble. En pocas palabras, da su brazo a torcer. Entonces, esto es lo que más en boga se tiene actualmente, los inhibidores del receptor de linfocitos B. Y sabemos que en la vía de señalización del linfocitos B, del receptor de linfocitos B, hay un papel clave en la supervivencia de las células de la leucemia linfocítica crónica. Se mencionan muchas sinasas que están presentes en esta vía de señalización del receptor de linfocitos B. Sin embargo, les menciono estas dos en específico porque son los fármacos que se tienen hasta el momento desarrollados para inhibir esta vía de señalización, ¿sí? El BTK, la tirosina de Butrón, y el PI3K, que es la fosfatidilinicitol 3-sinasa, que son moléculas como de señalización presentes en esta vía, como les menciono. Y bueno, ahora sí les voy a mencionar cada uno. Los inhibidores de BTK, y junto con el otro son los inhibidores más importantes del receptor PCR de linfocitos. Y el que tenemos es el ibrutinib con una dosis de 420 miligramos vía oral. Y esta es una ventaja muy buena, que tiene baja frecuencia de mielotoxicidad. Sin embargo, estas van a ser sus ventajas: mayor tendencia al sangrado, fibrilación auricular y leve infecciones. En México está aprobado en pacientes con leucemia linfocíticamente que ya se les ha tratado con todos los fármacos que ya vimos,
Sin embargo, no ha habido mejoría o en pacientes con riesgo alto o con curso más agresivo, aquellos pacientes que tengan una mutación en el brazo corto del cromosoma 17, una mutación del guardián del genoma, obviamente porque como les menciono, esto es un mal pronóstico y produce remisión, entonces es un medicamento pues más agresivo. Y el Edialisib y Delalisib en dosis de 150 miligramos cada 12 horas por vía oral y se da hasta demostrar la progresión de la enfermedad o bien una intolerancia al fármaco. Y actúa induciendo apoptosis en células de la leucemia linfocítica crónica. Sin embargo, también es muy bueno que es selectivo porque no afecta la inmunidad mediada por linfocitos T, ni células natural killer, ni de otro tipo de células. O sea, es muy específico para linfocitos B. Y pues, sus efectos secundarios son las penias, que estarían inherentes, neutropenia, trombocitopenia, elevación de las transaminasas, diarrea y fiebre. Y combinado con rituximab para pacientes previamente tratados con otra línea de tratamiento que, como al igual que este medicamento, ya es para cuando se les hizo de todo y no se encontró alguna mejoría. No sé si si se han usado, doctor. Estos están ahorita en la última fase de investigación clínica. Entonces por eso, cuando están en la última fase de investigación en estos pacientes, es en puro paciente que sea resistente a otro tratamiento. Si en un futuro estos muestran que logran remitir a pacientes que estaban fuera de tratamiento convencional y los logra mejorar, obviamente se van a, bueno, ahí no sabría decir si ya están, pero seguramente yo creo que ya están en fase de investigación en pacientes en forma de primera línea, porque son fármacos orales, o sea, lo puedes mandar a su casa, nada más hay que estarlo monitorizando, y entonces hay más apego al tratamiento, tienen pocos efectos adversos severos, y entonces a lo mejor en un futuro pueden llegar a ser fármacos de primera línea, así como surgió el imatinib, que fue la punta de lanza de todos estos fármacos nuevos, de los inhibidores de tirosina sinasa, que al inicio solamente se usaba para pacientes con leucemia mieloide crónica que no habían respondido a otras terapéuticas, y cuando empezaron a ver que se recuperaban, empezaron a usarlo como primera línea, y actualmente es un fármaco de primera línea. Acuérdense que en investigación clínica, en farmacología, con estos, como son fármacos que pueden ser muy agresivos, no se va a dar en un paciente que esté muy estable, sino en el paciente que ya no tenga ninguna otra opción, y en eso se puede utilizar. Entonces, sí, al rato a lo mejor estos van a ser fármacos de primera o de segunda línea. Muy bien. Sí, y ya nada más para terminar, ya nada más falta otra diapositiva, los inhibidores de BCL2. Como sabemos, como les dije, en la etiopatogenia BCL2, regulador de la apoptosis, está sobreexpresado, produce proliferación. Este es un medicamento que actúa selectivamente contra esta molécula. Y pues se tiene el venetoclax, que también está en fase de experimentación en nuestro país. Bueno, está en fase de experimentación y pues obviamente no se ha introducido en nuestro país. Muy eficaz en pacientes con deleciones de 17P, obviamente relacionados con el P53. Y los esteroides, como sabemos, pues la prednisona, tratamiento de primera línea en anemia hemolítica y trombocitopenias autoinmunes, pero pues estas anemias y trombocitopenias suelen ser resistentes a esteroides porque pues se vuelven autoinmunes. Y con esto concluiríamos leucemia linfocítica crónica. Bueno, entonces aquí lo más importante es el diagnóstico, es decir, porque va a ser frecuente que ustedes vean pacientes con linfocitosis, y no porque tenga una linfocitosis es una leucemia, ¿sí? Voy a comentar un caso. A mí me tocó un paciente de 55 años, de 65 años, perdón, y está en la edad de leucemia, y traía 8,000 linfocitos, no, como 10,000 linfocitos, ¿sí? En 2 biometrías distintas, el paciente asintomático. Entonces, y viendo ¿cómo se llama? La diferencial, tenía eosinofilia. Entonces hay que recordar que los linfocitos B pueden inducir eosinofilia o basofilia por la producción de
interleucinas. Entonces lo que empecé a preguntarle que si no consumía alguna sustancia natural o extra. Y esta paciente estaba consumiendo polen de abejas, no sé, de polen, algo así. Un remedio naturista. Entonces el polen es alergénico, ¿sí? Entonces este paciente le quité que 2 semanas suspender esas, que era miel virgen y polen lo que estaba consumiendo, y la leucocitosis se normalizó, los linfocitos se normalizaron, ¿sí? Entonces hay que hacer mucha, ¿cómo se llama? Semiología de los medicamentos que consumen los pacientes, porque actualmente mucha gente no quiere consumir fármacos o no quiere atenderse con el médico, sino que busca remedios naturales y esos pueden alterar una biometría hemática. Hay que sospechar que no sea una afección infecciosa, ¿sí? Que esté siendo la causa de este padecimiento, ¿sí? A fin de cuentas es lo más importante en la etapa, ustedes como médicos en formación, como médicos generales que van a salir y como médicos en general para lo que se vayan a dedicar. No porque un paciente tenga una linfocitosis ya es leucemia, ¿sí? ¿Preguntas? No. No, todo ¿No? bien. Bueno, entonces nos veríamos el lunes, Dios primero. Sí, doctor. Sí, Sí. Andrés. Buen fin de semana. Igualmente, Gracias, doctor. doctor. Buen día. Gracias.